Este material, que es el de valores extremos y puntos sillas, es el que, dependiendo qué comisión haya sido, lo han podido ver en alguna clase o a lo mejor lo han tenido que ver con alguna clase grabada. Quiero retomar rápidamente desde ahí, no es que voy a dar nada de esto porque sí lo han visto, pero al menos para que todos estemos en contexto y estemos a la par en los conocimientos. Eh, lo que uno transita en esta parte es la definición de valores extremos y de punto silla. La definición no difiere en esencia de la definición que ustedes conocían de análisis uno de lo que es un máximo relativo o un valor mínimo relativo. La diferencia es que acá, cuando uno trabaja con funciones de más de una variable, o sea, con funciones de dos variables, estar cerca de un punto significa estar en un disco alrededor del punto. Y entonces, solo para recordar, cuando yo trabajo con una función de dos variables, decir que f en AB es un valor máximo local de la función f, que significa que la función evaluada en el par AB es mayor o igual a la función evaluada en todo par xy que esté dentro de un disco centrado en el par AB, o sea, en las cercanías del par AB. De la misma manera se define mínimo local, cambiando por supuesto el sentido de la desigualdad. También se habla de extremos absolutos, que es cuando esta comparación o esta se da para todo xy perteneciente al dominio. Mm, En principio, hay una relación bastante marcada con lo que uno ya conocía de análisis uno. En este caso, cuando yo estoy trabajando con una función de dos variables y particularmente sé que parada en el punto AB la función tiene un valor máximo o mínimo local, es decir, un extremo local, lo que se puede probar en el caso de que las primeras derivadas parciales existan allí es que la derivada parcial con respecto a x en el par AB y la derivada parcial con respecto a y en el par AB tienen que ser cero las dos. Es casi un teorema que tiene un parentesco. Está como en el mismo árbol genealógico, en otra dimensión, del teorema de Fermat, que aseguraba que si yo tenía una función de una variable y me paraba en un extremo, y en ese extremo la función tenía derivada, la derivada tenía que valer cero. Y bueno, justamente en la demostración de este teorema, el teorema de Fermat, por supuesto, se usa. Así que importante reconocerlo, este teorema, y si yo recuerdo la definición de lo que era el plano tangente a la gráfica de una función en un punto, pensando en una función de dos variables, la ecuación del plano tangente la encontrábamos haciendo esta cuentita. Entonces, si yo ahora justo me estoy parando en un puntito de la gráfica donde las dos derivadas parciales valen cero, porque eso es lo que sucede en este extremo local, esta derivada parcial va a tener que valer cero en el punto, esta derivada parcial va a tener que ser cero en el punto, y entonces la pregunta es ¿cómo quedaría el plano en este caso? Bueno, el plano quedaría de la forma z menos f de AB igual cero, o sea, z igual a f en AB, o sea, z igual a un número, o sea, estamos hablando de un plano que es horizontal. El plano tangente, en ese caso, cuando estoy parada en un extremo máximo mínimo relativo y esas dos derivadas parciales existen y tienen necesariamente que valer cero, el plano tangente va a ser horizontal, o sea, paralelo al X. Bien, acuérdense, estoy haciendo todo rápido esto, ¿no? Definición de punto crítico. Un punto crítico de una función de dos variables es un punto en donde simultáneamente las dos derivadas parciales valen cero o alguna de ellas no existe. Y entonces lo que hacemos es darnos cuenta que cuando yo estoy trabajando con una función de dos variables y estoy parada en un extremo local, ya sea máximo o mínimo local, necesariamente en ese punto o las dos derivadas parciales existen y valen cero o alguna de las dos no existe, o sea que estoy parada en un punto que es crítico. Ahora, no todo punto crítico significa que va a ser un punto en el cual la función va a tener un máximo o un mínimo relativo, ¿no? Es lo mismo lo que se sabía de análisis uno. Si tengo un extremo local, entonces la función en ese punto va a tener un punto crítico. Ahora, si estoy parada en un punto crítico, no necesariamente voy a estar parada en un extremo local. Y eso amerita también la definición de lo que es un punto silla. Un punto silla, primero, que es un punto crítico de la función,
pero es un punto que no es ni máximo o es un punto en donde la función no toma ni máximo ni mínimo relativo. ¿Eso qué quiere decir? Que para todo disco o para cada disco alrededor del puntito va a existir puntos en el dominio que hacen que para algunos la función evaluada en ese par me dé más grande de lo que la función vale en el par AB y va también a tener que existir otros puntos dentro del mismo disquito donde al momento de calcular la función en esos puntos ahora me dé un número más chico que f de AB. Es decir, un punto es silla cuando siendo punto crítico en él no tengo ni máximo ni mínimo relativo. ¿Y cómo se muestra? A partir de esto que es su definición. Hay un par de ejemplos que se desarrollan en función de tratar de clasificar los puntos críticos de una función. En este ejemplo particularmente, la función es una función polinómica. Buscar los puntos críticos de la función polinómica surgen de plantear que las dos derivadas parciales valgan cero, porque no va a existir nunca un punto que surja porque alguna de las derivadas parciales no existan. ¿Por qué? Porque como la función es polinómica, sus derivadas parciales van a ser polinómicas nuevamente y van a existir para cualquier par xy. Y entonces, particularmente en este ejemplo, se encontraba con que el punto crítico de esta función era el punto 1, 3. Ahora, ¿qué pasaba en ese punto crítico? ¿Se da o no se da un extremo relativo? Si uno completaba cuadrados en la expresión que se daba inicialmente de la ley de la función, se encontraba con una expresión en donde claramente podía mostrar, después encima apoyado por la gráfica de la función, que en ese punto la función tenía un mínimo que no solo es relativo, sino que era absoluto. Y luego otro ejemplo, que era con esta función, también polinómica en dos variables, al momento de buscar el punto crítico, en realidad él no, los puntos críticos, uno no sabe en principio con qué se encuentra, en este caso me encontraba con un único punto crítico que es el 0,0, se podía mostrar que en ese punto, si bien había un punto crítico, la función no tenía ni máximo ni mínimo relativo, ¿no? La idea era mostrar otra vez que cualquiera sea el disco alrededor del punto, que en este caso es el 0,0, siempre iba a existir valores o pares xy donde la función en esos pares me va a dar más grande de lo que vale la función en el 0,0 y otros pares donde me da números más chicos de lo que la función vale en el par 0,0. Pero uno dice demasiada como estrategia para tratar de clasificar estos puntos críticos, aparece como en auxilio el teorema que es la prueba de la derivada segunda, que bajo ciertas condiciones me puede decir qué pasa en el punto crítico en el que estoy parada para una función en particular. Pero es una prueba, la usamos todos, porque la usamos todos en la práctica, lo que sucede es que hay un pago para poder utilizarla. Yo tengo que pagar algo para poder hacerla. Y es la siguiente. Hay condiciones que la función tiene que cumplir para poder aplicar esta prueba. Primero, estoy trabajando con una función donde las segundas derivadas parciales tienen que ser continuas. Y ustedes saben muy bien que cuando hablamos de derivadas parciales, estamos hablando de derivadas. Y si son encima de segundo orden es porque estamos derivando dos veces. Y se sabe que cuando uno va derivando, muchas veces puede pasar que uno pierda condiciones en la función. Una función pudo haber sido inicialmente continua, pero su derivada no. Típico ejemplo, pensando en análisis uno, la función valor absoluto. En el origen, la función valor absoluto es continua, pero sin embargo la derivada en el origen ni siquiera existe. Entonces, es un precio alto que pagar el de que las segundas derivadas parciales sean continuas, pero muchos de los ejercicios que trabajamos nosotros son ejercicios en los que esas condiciones se cumplen. Entonces la aprovecho. Si tengo esa condición y encima estoy parada en un punto crítico que surgió porque esas derivadas parciales han valido cero, es de la única manera que suceda el punto crítico porque no puede ser que no exista la derivada, porque entonces no van a ser continuas las segundas derivadas. Cuando yo hago esta cuenta, que es el que comúnmente llamamos el hessiano, ese numerito evaluado en el para B me da referencia para poder indicar si en el punto
A B, que es el punto crítico, tengo o no algún extremo. Este teorema, ¿qué es lo que dice? Que si el hessiano me da positivo en el punto, y particularmente esta segunda derivada parcial, la que es XX en el punto, también es positiva, la función tiene un mínimo local. Si el hessiano es positivo, pero ahora esa segunda derivada parcial en el punto es negativa, la función tiene un máximo local. Y si el hessiano directamente en el punto me había dado un número negativo, la función en el punto tiene un punto silla. Hay un 75% de efectividad de este teorema, porque no es 100% efectivo, no me dice nada acerca de qué pasa si el hessiano en el punto me da cero. Si el hessiano en el punto me da cero, surge una gran incógnita y la verdad es que uno podría plasmar diferentes ejercicios en los cuales el hessiano, siendo cero en un punto crítico, en algunos casos es un máximo, en algunos casos es un mínimo y en el otro es un caso, un punto silla. Así que bueno, a pesar de que no es 100% efectivo, tiene un alto porcentaje de efectividad y lo usamos. Se asemeja esto a lo que en análisis uno era el criterio de la derivada segunda para clasificar extremos relativos. Y bueno, y después caíamos en este teorema de existencia, que es un teorema que me garantiza que siempre que esté trabajando con una función que sea continua sobre un conjunto de contenido en R2 que es cerrado y acotado, entonces esa función dentro de ese conjunto alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. O sea, típico teorema de existencia. Existe el máximo absoluto y existe el mínimo absoluto, pero no me dice cómo encontrarlo. Entonces, por supuesto, lo que viene ahora es tratar de buscar una receta que me dé un camino para poder encontrar esos valores extremos máximo absoluto y mínimo absoluto que el teorema me dice que existen. ¿Y eso cómo lo hacemos? Hay una receta clásica muy parecida a la que se hacía también para funciones de una variable, que tiene que ver con esto. Cuando yo ya sé que estoy en un conjunto cerrado y acotado y la función es continua, receta, paso uno, calcular f en los puntos críticos de la función que hayan sido interiores a la región D. Entonces yo, por ejemplo, voy a tener una cierta región, supongamos que es esta. Esta es mi región D, cerrada y acotada. Acotada, ¿se acuerdan lo que significaba? Que toda la región podía estar contenida dentro de un gran disco, de un radio lo suficientemente grande, y que sea cerrada es que contenía todos sus puntos fronteras, a toda la frontera. Si yo tengo una función, ahora f, le voy a calcular sus puntos críticos. Y bueno, no sé cuántos puntos críticos tendré, porque los puntos críticos los voy a encontrar planteando que estas dos derivadas parciales valgan cero las dos simultáneamente, o me fijo si capaz no existe la derivada parcial con respecto a x o no existe la derivada parcial con respecto a y en algún punto. Una vez que los tengo a todos, em, bueno, después me fijo al que me está escribiendo el mensaje, sí. Una vez que los tengo a todos, capaz que la función tiene cuatro puntos críticos. Esos cuantos puntos críticos estoy imaginando, a lo mejor uno cae por acá, otro cae por acá, otro cae por acá y otro cae justo acá. No sé con qué función estoy trabajando. Puede parecer que yo resuelvo este sistema y tengo cuatro puntos. Bueno, los que voy a considerar en este caso solamente como puntos críticos interiores a la región va a ser este solo. Porque primero que el P sub 1 y el P sub 3 no están en la región. Y el P sub 4 no está en el interior, está en la frontera, así que tampoco lo considero. Yo, manteniendo la función, cambio la región y capaz que hay puntos que antes no consideraba que sí voy a tener que considerar. Todo depende de la región. Una vez que entiendo el paso uno, yo en el paso uno me quedaría entonces con solamente este punto. Ese punto que hago dice calculo f en el punto, entonces voy a calcular f en el punto. Y este numerito, porque eso es un número, va a estar formando parte de una bolsa que yo habitualmente digo es la bolsa de los candidatos, ¿no? Bolsa de candidatos a extremos absolutos.
Voy a tener ese numerito. Voy al paso 2. En el paso 2, ¿qué me dice? Que tengo que otra vez calcular f, pero en los valores extremos de la función sobre la frontera. Entonces yo, en el paso 2, voy a tener que ver cómo la función se comporta en los puntos de la frontera. Paso importante porque dependiendo de cómo sea la frontera es cómo voy a abordar ese paso 2. Pero supongamos que encuentro esos valores, porque tengo que evaluar f en este punto, porque tengo que evaluar f en este punto, van a aparecerán otros valores en esta bolsa de candidatos. Y como lo hacía en análisis uno, en esta bolsa de candidatos, el número que haya sido el más grande es el máximo absoluto, el número que haya sido el más chico es el mínimo absoluto. Y entonces hay un ejemplo que es bastante clásico, que es este el que se plantea, por supuesto está resuelto en algún momento, no va a ser ahora un motivo para trabajar, porque lo considero dado. Hay una cierta función, que es una función simplona, polinómica, y se supone que tengo que buscarles los valores máximos y mínimos absolutos sobre una región que es triangular en el primer cuadrante acotada por esta recta. Entonces, cuando yo hago el dibujo de la región triangular, que me va a quedar esto, esta es la región, digo, primero voy a tener que buscar los puntos críticos de la función. Como la función es polinómica, si hay algún punto crítico, surgió porque voy a tener que igualar las derivadas parciales a cero. Entonces busco el punto crítico, en este caso creo que no va a ser para nada difícil. La derivada parcial de f respecto a x, en este caso va a ser 2 menos 2x. La derivada parcial de f respecto a y va a ser 2 menos 2y, donde a las 2 la voy a igualar a cero simultáneamente, por eso ponemos este, eh, ahí no me sale el corchete, no, la llave, y de acá llego a la conclusión de que x es igual a uno y de que y es igual a uno. O sea, el punto, lo voy a llamar P sub C, el único punto crítico que se encontró es el 1, 1. Y ese punto está dentro del interior de la región, claro que sí, está acá, este va a ser mi punto P sub C, ese punto lo voy a considerar. Entonces, en la bolsa de candidatos, lo primero que va, o el primero que ingresa a esta bolsa de candidatos es lo que la función vale en el punto 1, 1. Luego tengo que analizar la función en la frontera. La frontera es todo el triángulo. Por lo tanto, como ese triángulo está formado por tres segmentos distintos, son tres pedacitos de curvas distintas que forman la frontera completa, lo que yo voy a tener que hacer es analizar la función en cada pedazo de la frontera. Entonces voy a señalar, por ejemplo, desde acá hasta acá, para mí esa va a ser mi curva C sub 1. Después, desde acá hasta acá, esa va a ser mi curva C sub 2. Y luego, por ejemplo, de acá hasta acá, va a ser la curva que yo voy a llamar C sub 3. Entonces, lo que entiendo es que la frontera está formada por la unión de tres curvas, de C1, unión C2, unión C3. Entonces, voy a tener que hacer el estudio del comportamiento de la función por cada uno de esos pedacitos de frontera. El ejercicio no es difícil, es a lo mejor un poquito largo. ¿Mm? Está resuelto. En algún momento creo que no sé si el libro lo resuelve completo, lo pueden ver de ahí, y si no, en alguna reunión que he compartido me parece que está la resolución. Bien, eso fue solo ponernos en contexto sobre lo que estábamos trabajando. Vamos a lo nuevo, que es la parte de multiplicadores de Lagrange. ¿Alguien necesita hacer alguna pregunta de lo que estuve viendo como un gran repaso para ponernos todos a tono? Bueno, ahora sí, esto es lo nuevo. Multiplicadores de Lagrange. Antes de presentar los multiplicadores de Lagrange, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de búsqueda de máximo y mínimo con restricciones. En análisis uno también han hecho ejercicios de optimización. En principio era trabajar con calcular el máximo de tal función o el mínimo de tal función restringida a un cierto dominio.
Me daban la función, me decían cuál era el dominio, yo tenía que buscar el máximo y el mínimo absoluto. Después pasaron a trabajar con ejemplos en los cuales uno tenía que leer una consigna, plantear cuál era la función a optimizar, encontrar cuál era el dominio y luego de ahí trabajar con la búsqueda de máximo y mínimo absoluto. O sea, había como una instancia previa en la cual era yo quien tenía que definir la función y el dominio. Y después arrancaba. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Acá voy a tener un problema al que voy a tener que tratar de buscarle la función objetivo y la condición que aparezca. Vamos con el primero. Este primer ejercicio está abordado de una manera en la que Lagrange todavía no se mete. Va a aparecer en el transcurso de este PDF, pero pensemos en la siguiente situación. Encontrar el punto del plano 2x más y menos z menos 5 igual 0 que esté más cercano al origen. Encontrar el punto que pertenece a ese plano que está más cercano al origen. ¿Cómo hago yo para ver esta? Primero que esto es un dibujo hecho con GeoGebra y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo lo hago? Si yo quisiera hacer el gráfico orientativo de este plano, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hacíamos en álgebra y geometría? Y podías pasarlo a la forma segmentaria, con las intersecciones con los ejes, y trazabas una de las partes del plan. Perfecto. Que en realidad uno terminaba como dibujando un triangulito, que el triangulito no era el plano, pero me daba una información acerca de cómo ese plano se inclinaba en relación a los ejes coordenados, que por supuesto es válido y estaba bueno. Yo podía escribir esto igual a 5. Para obtener la ecuación segmentaria tenía que dividir todo por lo que era el numerito d de la fórmula general, o sea que acá voy a dividir todo por 5. Me queda 2x sobre 5 más y sobre 5 menos z sobre 5 igual a 1. Y para que se respete la forma segmentaria hay que recordar que la x, la y, la z arriba tenían que estar acompañadas por el uno, y además tenía que aparecer una suma. Entonces, si yo esto lo reescribo un poquito, me encuentro con que esto es x sobre 5 medios más y sobre 5 más z sobre menos 5 igual a 1. Ahí está escrito en forma segmentaria y entonces ahí me daba cuenta cuáles eran los lugares de corte del plano con cada uno de los ejes coordenados. Fíjense que en esta orientación en la que está hecho el dibujo, para allá tengo los valores de y positivo. Entonces, a ver, en x corta se supone en 5 medios. Entonces, por acá, esto es 5 medios. En y corta en 5, o sea que anda por allá. Y en z corta en menos 5. Bueno, anda por acá abajo, que ya ni se ve. Uno habitualmente lo que hace es el dibujo de este triangulito inclinado. Bien. Ahora, dice encontrar el punto de este plano que esté más cerca del origen. Entiendo que yo me voy a ir posicionando con diferentes puntos sobre este plano, voy a calcular la distancia al origen. Me vengo a este punto, calculo la distancia al origen. Me vengo a este punto, calculo la distancia al origen. Y así puedo estar todo el día tomando puntos, que pueden estar por acá abajo también, y calculando la distancia hasta que encuentre que la distancia sea lo más chica posible, porque eso es estar cerca del origen. Fíjense que es un problema que no tendría sentido preguntarme cuál es el punto de ese plano que está más lejos del origen, porque ahí sí no habría alguien que es el que está lo más lejos posible del origen, porque como el plano es infinito, yo puedo correrme cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Sí tiene sentido preguntarme el punto que está más cerca del origen. Eh, y yo podría resolver este problema sin necesidad de saber nada de análisis 2.
sabiendo solo argumentos de álgebra y geometría. ¿Cómo lo podría calcular ese punto? Proyectando el punto. ¿Cómo? Proyectando el punto en el plano. ¿A qué punto? Al Te voy a decir cero cero. proyectando el punto, pero no sé qué punto. ¿Cómo lo haría con Claro, con álgebra? con la mínima distancia, un punto, un plano, había una ecuación. Sí, pero esa ecuación o la fórmula te calculaba la distancia, ¿no? Claro. Vos podrías calcular la distancia del origen al plano, pero no me está pidiendo que calcule la distancia, sino que calcule el punto que estando en el Ah, plano claro, es el que claro. está más cerca. Entonces necesito puntos con tres coordenadas. Las incógnitas son las tres coordenadas del punto en cuestión. No está mal obtener la información de la distancia, pero no es lo que busco. ¿Cómo lo hago con álgebra y geometría? De este plano, por ejemplo, lo que conozco es un vector normal, que lo veo acá. Es el 2 1 menos uno. ¿Qué puedo plantear? Alguien hablaba de una proyección, pero me hablaban de la proyección del punto y no sabemos de quién. A ver si uso de manera estratégica el vector normal. A ver si uso de manera estratégica el origen. ¿Qué puedo plantear? Por el Podés llegar origen. a plantear A ver, una dale. recta que pasa por el punto y tiene la dirección del normal, que pasa por el origen, tiene la dirección del normal y pasa también por el otro punto. Exacto, la idea es esta. Si yo, el vector normal no tendría que dar, pero claro, la idea es que este vector normal al plano me va a dar la dirección de una recta perpendicular al plano, que haciéndola pasar por el origen, el punto con el cual yo me intersecto entre esa recta y el plano va a ser el punto que estoy buscando. Este va a ser el punto, la intersección entre esa recta perpendicular al plano que pasa por el origen con el propio plano. O sea que yo podría hacerlo sin saber nada de análisis 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estamos en análisis 2, o sea que lo tendría que buscar desde ese lugar. El punto tiene que estar acá, o sea que la condición es que el punto que estoy buscando no es un punto cualquiera en el espacio, es un punto que tiene que estar en ese plano, o sea que las coordenadas del punto yo ya sé que tienen que verificar esa ecuación. Lo que tengo que identificar es cuál es la función a optimizar, qué es lo que estoy buscando como óptimo. ¿Se acuerdan que yo antes hice el dibujito? Bueno, si me paro en este punto, tomo esta distancia. Si me paro en este punto, tomo esta distancia. Si me paro en este otro punto, tomo esta distancia. Y si me paro en este, la distancia. ¿Qué estoy optimizando en ese caso? ¿Qué estoy buscando? Lean la consigna. La distancia más corta. ¿Y cómo se calcula esa distancia? Puedes calcular el módulo de la diferencia entre los puntos. Sí, pero no me digas, Valentín, la diferencia entre los puntos. El módulo del vector de la recta que une a los dos puntos. ¿Viste que pudiste hacerlo mejor? Bien, eso. En realidad lo que me está diciendo es eso. Tengo que minimizar la expresión de lo que sería la distancia entre los puntos. Uno es el origen, el otro es el punto P. Entonces lo que me está pidiendo es que minimice el módulo de OP sujeto a la condición de que el punto está dentro de este plano. Ya empecé a escribir algo matemáticamente. Lo voy a empezar como a pulir. Fórmula de el módulo de OP, ¿cuál es?
O es el origen, P es el punto de coordenadas X y Z. ¿Cómo calculaba el módulo de OP? ¿Cómo se calcula? Coordenada del punto extremo del vector menos coordenada del punto de origen. Y bueno, ¿y qué te queda? Fórmula ahora. Acá, X. Sí. ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector cualquiera? Ah, perdón, La el raíz y los módulo. términos Eso. elevado al cuadrado. Entonces queda la raíz cuadrada de las componentes del vector OP. Como estoy haciendo OP, las componentes del vector OP son las componentes del vector posición del punto P. Y son las mismas que las propias coordenadas del punto. O sea que me queda esto. Entonces ya empiezo a darme cuenta que lo escribí cada vez más matemático. La forma en la que este ejemplo va a plantear la resolución es la siguiente. Yo sé trabajar en realidad con búsqueda de extremos relativos con funciones de dos variables, no con funciones de tres. Entonces la propuesta, que la pueden usar cada vez que vean algún ejemplo parecido, es la siguiente. Lo van a ver en el propio PDF, ¿no? ¿Por qué no pensar de acá, despejar a una de las variables en función de la otra y reemplazarlo en la expresión de la función optimizar? Entonces yo podría decir, a ver, si, por ejemplo, lo típico, lo clásico, es ver si se puede despejar a z en función de x, y, pero la verdad es que podría tomar cualquier variable y despejarla en función de las otras dos. Voy a seguir lo clásico, lo que no es obligatorio, ¿no? Si yo despejo z, de acá me va a quedar que 2x más y menos 5 es z. Entonces ese z, ¿a dónde lo pongo? Acá. Entonces estaría minimizando la expresión raíz de x cuadrado más y cuadrado más, y en lugar de z pongo lo que es z en función de x y. Entonces me queda 2x más y menos 5 al cuadrado. Esto que ha quedado acá es una función que depende de x y. Y encima podemos avanzar un poco más. Es muy probable que también lo hayan hecho en análisis uno cuando uno transita estos problemas de cálculo de máximo y de mínimo. La función raíz cuadrada, la raíz cuadrada de algo, es una función creciente. Si yo tengo que hacer en análisis uno la gráfica de la función raíz cuadrada es algo así, ¿no? Esta es la raíz cuadrada de x. Y esto es x, raíz cuadrada de x. Una función creciente. Por lo tanto, si yo quiero que el resultado de esta raíz finalmente me dé el valor más chico posible, lo que voy a necesitar es que todo lo que está acá adentro tome el valor más chico posible. Y entonces cuando busco cuál es el x y el y que hagan mínimo todo el gran valor a la raíz cuadrada de todo lo que está adentro, ese par x y va a ser el mismo que haga mínimo a lo que marqué en rosa. La función es creciente la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de algo va a ser lo más chica posible cuando ese algo sea lo más chico posible. Y entonces paso a trabajar con buscar, paso a trabajar con buscar el mínimo de esta expresión. Y este va a ser mi objetivo. Con esa justificación que les digo. ¿Y por qué trabajo con esa función y no con la raíz cuadrada? ¿Cuál es el problema de trabajar con la raíz cuadrada? Ninguno. Lo que sí es cierto es que yo gano trabajar con una función que es polinómica en xy, y todo lo que tenga que ver con cuentas a posterior de derivadas parciales va a ser mucho más fácil de trabajar. Y entonces gano eso. Ahora, ¿estoy obligada a hacer lo que marqué en la nubecita? No. Si quiero me quedo en el paso anterior y trabajo con la función raíz cuadrada. No habría problema. Pero es una ventaja que vale la pena conocer y usarla cuando sea necesario.
Bueno, lo que viene, por supuesto, en la próxima diapositiva es todas estas cuentas. Primero, señalar la función optimizar con la restricción. Pero en vez de trabajar con la función de la raíz cuadrada, trabajamos con esta, que cuando yo despejo z en función de xy de la ecuación del plano, la función que queda es esta, que es la que yo encontraba hace un ratito. ¿No? Entonces, con esta función es con la que yo voy a hacer todo lo que hicimos en el repaso anterior de búsqueda de extremos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar los puntos críticos, que lo voy a encontrar a partir de calcular las dos derivadas parciales e igualarlas a cero, ¿no? Busco de la función la derivada parcial con respecto a x, que me quedó todo esto. Busco la derivada parcial con respecto a y, que me quedó todo esto. A las dos las igualo a cero. Quedan cuentitas ahí, este x con este x lo podría juntar. En el caso de la derivada parcial con respecto a y, este y con este y lo podría juntar, pensando en que hay un 2 ahí multiplicando. Esto ya es una cuestión algebraica que no tiene nada que ver con análisis 2 propiamente. Entonces me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por resolver. Me queda bastante sencillo. Y en este punto, fíjense que ni siquiera es necesario hacer el criterio de la derivada segunda. Pero si no, yo puedo hacer el criterio de la derivada segunda y ya sabría que acá tengo el mínimo buscado. ¿Por qué? Porque la naturaleza del problema hace que lo único que tenga sentido ser planteado es la búsqueda de un mínimo. Les dije, no de un máximo, porque siempre encuentro puntos en ese plano que pueden estar cada vez más lejos del origen. Entonces, estos dos números, el x y el y, son el par que minimiza esa distancia buscada y la coordenada z del punto donde la encuentro. Y yo había despejado z en función de x y. Reemplazo la x y la y por estas coordenadas y me encuentro que el punto más cercano al plano es este. Punto que, por supuesto, si quieren pueden corroborarlo, es exactamente el mismo que encontrarían si lo hubiesen hecho con los argumentos de álgebra y geometría que les preguntaba al principio. Exactamente el mismo. Después, ¿qué hago? ¿Calculo la distancia de este punto al origen? Sí, la calculo, digamos, no hay problema. La distancia, acuérdense, era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Surge este número y tengo un valor aproximado de esa distancia. Esta es una opción cuando se trabaja con funciones de tres variables para tratar de acotarlo a funciones de dos. Vamos ahora a un camino que me va a llevar a la presentación de multiplicadores de Lagrange. Miren lo que dice este teorema. Teorema del gradiente ortogonal. Nadie se va a aprender de memoria ningún nombre de esto, teorema, ¿no? Salvo que haya un nombre, teorema de Fermat, que tiene un nombre de relevancia. Esto no, solamente dar una idea de qué trata el teorema. ¿Qué dice el teorema? Suponga que la función de tres variables es derivable, vamos a decir, diferenciable, va a quedar mejor, en una región interior que contiene una curva suave, que se llama C, de la cual se conoce una parametrización. Entonces la función, una función de tres variables, a lo mejor está definida sobre todo un conjunto contenido en R3. Este es un conjunto de una superficie contenida en R3. Y tengo una curva C sobre ese conjunto dominio de la función de tres variables. Esa es la situación. Esa curva no es una curva cualquiera, es una curva suave. Acuérdense de lo que significaba que sea suave, que es que el vector R' de t tenía que ser continuo y distinto del vector nulo. Y vamos a pararnos en un punto P sub 0, punto, en la curva donde f tiene un máximo o un mínimo, pero relativo a los valores sobre la curva. Es decir, la función f podría estar definida, por ejemplo, en todo R3. No me importa. Todo R3 podría estar definido. ¿Dónde voy a mirar a la función? Solamente
en los puntos que estén en esta curva. Evalúo f en todos los puntos de esta curva, en todo, en todo, en todo. Del resto me olvido. Si yo conozco que la función restringida a los puntos solo de la curva, en este puntito, la función tiene un extremo, o sea, la función ahí, qué sé yo, toma el valor más grande comparado con lo que la función vale en los demás puntos de la curva, o toma el valor más chico, lo que va a pasar es que el gradiente de f en ese punto va a tener que ser ortogonal a la curva. Ortogonal es perpendicular. O sea, si hago el dibujo, va a tener que pasar que el gradiente de la función en cuestión en el punto P sub 0 tiene que ser perpendicular a la curva. O sea, tiene que ser perpendicular a lo que sería el vector tangente a la curva. Cuando yo digo que un vector es perpendicular a una curva, lo que estoy diciendo es que es perpendicular al vector tangente a la curva. Eso es lo que yo tengo que mostrar. ¿Eh? Importante en este teorema es situarse bien. Insisto, la función puede estar definida en todo R3, no la miro en todo su gran dominio, solamente la miro en puntos que están sobre una curva. Y si en el punto P sub 0 la función toma el valor o más grande o más chico relativo a los puntos de la curva, lo que tiene que pasar es que esos dos vectores tienen que ser perpendiculares. Bueno, ¿cómo se muestra? Situación, está la demostración acá mismo, ¿no? Yo tengo una función de tres variables, pero yo la quiero evaluar o la quiero mirar solamente en la terna que se corresponda con puntos que están en la curva C. De la curva C, lo que yo habitualmente tengo es una parametrización, es lo que aprendí en las primeras clases de práctica, parametrizar curvas. Entonces quiere decir que acá R de t, acá yo le voy a poner la rayita, acuérdense que como esto es captura del libro, el libro pone en negrita todo lo que sea vector, como lo estoy escribiendo yo voy a necesitar poner la raya. R raya de t tiene como componentes G de t, H de t, K de t, que era la otra forma de escribir las componentes de esta función vectorial. Si yo quiero mirar a la función no en cualquier terna, sino en la terna correspondiente a puntos en la curva, ¿cómo lo voy a escribir de esta manera? F evaluada en G de t, H de t, K de t. De esta manera estoy indicándole a quien está leyendo que estoy mirando la función en los puntos sobre la curva. Eso transforma, es una composición, y esto termina dependiendo de cuántas variables. De T, De t. una Entonces, sola. ¿por qué no? Ponele, en principio digo, bueno, la voy a llamar W de t, clásico. Entonces, W de t con t perteneciente al cierto intervalo que haya generado la curva es esta restricción de la función mirada en puntos de la curva. Bueno, si en el punto P sub 0 la función tiene un extremo, ese punto P sub 0, acuérdense, surgió porque evidentemente hay un cierto t igual a t sub 0 que lo origina. O sea, ahí t reemplazo por t sub 0. Evalúo g en t sub 0, h en t sub 0, k en t sub 0 es un punto particular en la curva. Como esta es una función de una variable y todas las funciones participantes son derivables, lo dice la propia hipótesis del teorema, si W en t sub 0 tiene un extremo y W es derivable en t sub 0 y W es una función de una variable, ¿qué va a tener que pasar con su derivada en t sub 0? Función de una variable, W, función de una De variable, cero. en t sub 0 tiene un extremo, es derivable. Fermat me asegura que la derivada tiene que ser cero en t sub 0. Entonces, ustedes van a ver que acá, ¿qué es lo que se hace? Y se calcula la derivada de W
Luego se la evalúa en t sub 0 y se asegura que tiene que ser cero. Y bueno, ¿y cómo se calcula la derivada de esta W? Y cuando veo la W, que es lo que tengo acá, para calcular la derivada, ¿qué voy a tener que usar? Recta de la cadena. ¿Cuál? Primer caso. Exactamente. Entonces, para recordar el caso 1 de regla de la cadena, ¿se acuerdan que teníamos f, que dependía de la x, de la y, de la z, y a la vez la x depende de t, la y depende de t, la z depende de t? Entonces, esta gran composición es la que yo estaría llamando w de t. Bueno, hagamos el procedimiento. ¿Qué es lo que está escrito acá? La derivada parcial de f respecto a x. Esto. Por la derivada de x respecto de t, o sea, x' de t. Pero ¿quién es x' de t? Como a la x de t se la llamó g, es g' de t, que es esto que está acá. Si quieren lo puedo escribir con la notación más compacta. Sería la derivada parcial de f respecto a x por g' de t. Después sigue, porque voy a la otra rama. La derivada parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto de t, o sea, y' de t. Pero la y de t en realidad se la llamó h, entonces queda h' de t. Más, y lo mismo con la tercera componente, derivada parcial de f respecto a z por k' de t. Ahora, cuando miro eso, resulta que esta cuenta, ya lo hemos hecho también en otras oportunidades, esta suma de números, la puedo pensar como el resultado del producto escalar entre dos vectores bien elegidos. Si yo tomo como el primer vector, el vector que tiene como componentes derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y, derivada parcial de f respecto a z, ¿de qué vector estoy hablando? El gradiente. Gradiente. El gradiente de f. Escalar con el vector que tenga como componentes g' de t, h' de t, k' de t. G' de t, h' de t, k' de t. ¿Qué vector es ese? La primera práctica que vieron. Si R de t tiene componentes G de t, R' de T. exactamente género. R' de t. Y entonces, como estoy diciendo que si esta es la derivada de W', la derivada de W, digo, lo que llamaríamos W', en t sub 0 tiene que valer cero, entonces, ¿cómo? W' en t sub 0 tiene que ser cero. ¿Quién es W'? Lo que dijimos recién acá. El gradiente de f evaluado en lo que sería el punto P sub 0, escalar R' en t sub 0, que estoy diciendo que me tiene que dar cero. Y acá estoy diciendo que el producto escalar entre esos dos vectores es cero, los vectores son perpendiculares. El gradiente de f que lo tengo acá en amarillo, el R' de t sub 0, el que tengo dibujado en verde, de los vectores. Bien. Hice por ahí demasiadas aclaraciones de costado, pero lo que está escrito en el PDF sería suficiente. Entonces, primero y principal, también esto es válido en el caso de estar trabajando con funciones de dos variables y de curvas que estén en el plano, curvas planas, ¿no? Donde los puntos estén todos con dos coordenadas. Profe, una consulta. Diga, ¿Este teorema en qué sección o página del libro estaría? ¿Antes de la sección de multiplicadores de Lagrange? esto está como en el combo con multiplicadores de Lagrange. ¿Vos sos de química? Sí, Hmm. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo no trabajo sobre el libro. Yo voy trabajando sobre todos los apuntes que están disponibles para todos ustedes, donde voy sumando cosas que me parecen que valen la pena y que engloban a lo que uno va a presentar. Capaz este teorema en el claro. Stewart, así como está acá, no lo vas a encontrar. Ok, O sea, no gracias. importa estudiar del Stewart, ¿eh? No, a mí no me importa, digamos, pero capaz justo este no va a estar. Bien, pero este teorema es el que me posibilita hacer ahora una visión para la presentación de los multiplicadores de Lagrange. A ver si tengo espacio. No.
Esta es la situación ahora. Miren esto. Yo voy a tener, dice, supongamos que hay dos funciones en juego de tres variables. Diferenciable las dos. P sub 0 es un punto sobre esta superficie, que para la superficie, para la función g sería una superficie de nivel, donde f tiene un valor máximo o un valor mínimo en relación con sus otros valores sobre la superficie. ¿Qué estoy diciendo? Tengo una cierta superficie. Esta superficie es la que ahí estamos llamando g de x y z igual k. Acá tengo x, acá tengo y, acá tengo z. La situación es que estoy parada en un punto que se llama P sub 0, donde hay una cierta f por ahí dando vueltas, que puede capaz tener un dominio, como lo dije antes, pues el dominio podría llegar a ser todo R3. No la voy a mirar en su dominio completo. ¿A dónde la voy a mirar? En puntos que estén sobre esta superficie definida como g de x y z igual k. Entonces voy a restringir, voy a mirarla en los puntos en esta superficie. Miro en todos los puntitos de la superficie, miro cuánto vale la función en todos ellos, en todo, en todo, en todo. Resulta que en este puntito, esta función toma un extremo. O sea, o toma el valor más grande posible o toma el valor más chico, relativo a todos los demás puntos en comparación de la propia superficie. Porque ahora estoy mirando la función f solo en los puntos que están en esta superficie de nivel de otra que se llama g. Bueno, entonces resulta que voy al teorema anterior. Supongamos que yo tomo como un subconjunto de esta superficie una curva que está contenida en ella y que a propósito pasa por P sub 0. Entonces, tomo esta curva que a propósito pasa por P sub 0. Si la función f, piensen bien esto, si la función f en P sub 0 toma, por ejemplo, el valor más grande comparada con la valoración de la función en los distintos puntos de esta superficie, con más razón, f en P sub 0 va a ser el valor más grande cuando ahora restrinjo mirar a puntos que están sobre esta curva. Si la curva es un subconjunto de la gran superficie. Entonces estaría en el caso anterior. La función f en P sub 0 toma el valor más grande comparado con los valores de la función en los distintos puntos de la curva. Entonces recién dijimos que el gradiente de f tiene que ser perpendicular al vector tangente a la curva. Bueno, vuelvo a empezar. ¿Y qué pasa si yo tomo sobre la misma superficie esta otra curva como subconjunto de la superficie que sigue pasando por P sub 0? Y, otra vez, si restrinjo la mirada de la f a los puntos de esta curva marrón, en P sub 0 voy a volver a tener el valor más grande. Y entonces, por supuesto, el mismo gradiente de f va a tener que ser perpendicular al vector tangente a esta curva. Voy a ir a hacer uno más. Supongamos que se me ocurre ahora pasar por otra curva que estando sobre la misma superficie pasa por el mismo puntito. Otra vez, la función f en el punto P sub 0 va a tomar el valor más grande y por lo tanto, por el teorema anterior, el gradiente de la misma f va a tener que ser perpendicular al vector tangente de la curva en el mismo punto. Entonces el vector gradiente de f, el que está marcado con verde, es perpendicular a cada uno de los vectores tangentes
de cada una de las curvas que pasan por P sub 0 que hayan estado contenidos en la superficie de G de X y Z igual K. Entonces, si este gradiente de F es perpendicular a todas esas direcciones tangentes, en definitiva, el gradiente de F, ¿a quién es perpendicular? Al plano tangente. Bueno, es eso, ¿no? Es perpendicular a la propia superficie. Entonces, el gradiente de F termina siendo perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, lo que tengo como primera conclusión, el gradiente de F es perpendicular a la superficie en ese puntito P sub 0. Bien, ahora me olvido de la F. Chau F. No la miro más. No me importa, no existe para mí, no está. Entonces yo me olvido de la F. Me olvido del gradiente de F entonces si no está la F. Me olvido de estas curvas. No me interesan. Me sigo quedando en el puntito P sub 0. Ese puntito P sub 0, me borro esto que quedó ahí como en azul. Ese puntito P sub 0 es un punto más de los infinitos puntos que conforman a la superficie dada por esta ecuación. ¿Cómo hago yo para calcular el plano tangente a la superficie donde lo único que conozco es esto? ¿Cómo hago para calcular el plano tangente en esta condición donde lo único que conozco, se me borraron los ejes, es que esta superficie surge como superficie de nivel de una cierta función g y me paro justo en el mismo punto P sub 0? ¿Cómo buscaría al plano tangente a esta superficie? Tengo punto de paso que me falta encontrar. Vos El tenés vector. el normal, que es el gradiente, y tenés cuánto tiene que dar, porque es la superficie de nivel. El, Bueno, pero el ahí plano paramos. evalúa en ese punto. Escúchame, Valentín. ¿Quién sería este vector normal al plano tangente? Es el gradiente de f. No, la F no está más. Acá no está la F. La situación es, me olvidé de la F que andaba por ahí dando vueltas, me quedo con la superficie de nivel de G, me paro en el punto P sub 0 que está en esa superficie de nivel de G. ¿Cómo busco un vector normal? Sería el gradiente de G. Claro. Entonces, cuando ahora me olvidé de la F ya no está más en mi vida, me la saqué encima. En este contexto, lo que yo también sé es que el gradiente de G en ese punto también me es perpendicular a la superficie. Entonces digo, a ver, estos dos gradientes, el gradiente de F y el gradiente de G, los dos a la vez son perpendiculares a la misma superficie, o sea, los dos a la vez terminan siendo perpendiculares al plano tangente. Entonces, estos dos vectores, ¿cómo son entre sí? Paralelos. 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 No tengo ni idea si son igual, no sé, pero es que son paralelos, son paralelos. Entonces, la conclusión es que el gradiente de F se puede escribir como un cierto numerito lambda por el gradiente de G, que es la condición de paralelismo que sabemos todos de álgebra y geometría. Entonces, a ese numerito lambda que existe se lo llama multiplicador de Lagrange. Entonces, la cuestión es la siguiente, porque todo esto fue demasiado de a poquito. Ahora, en conclusión, ¿a qué llegué? Que si yo quiero buscar valores máximos y mínimos de una función sujeta a una restricción de este estilo, el punto en el cual se obtiene un óptimo, un máximo o un mínimo local, es un punto en el que seguro esto se tiene que dar. Entonces, cuando yo busque esos extremos relativos, los voy a buscar sobre los candidatos potables. ¿Quiénes son? Aquellos puntos en donde se cumpla que el gradiente de la función sea igual a lambda por el gradiente de g.
Y ahí aparece el método de búsqueda de extremos a partir de los métodos multiplicadores de Lagrange, que lo podemos ver acá, ¿no? Método de multiplicadores de Lagrange para determinar valores máximos y mínimos de f sujetos a una restricción, y entre paréntesis dice algo súper importante que no hay que perder de vista. Suponiendo que estos valores existan y que el gradiente de la g, que es el que da la superficie de nivel, sea distinto del vector nulo, para que pueda tener plano tangente, o sea, suponiendo que esos extremos existan y que el gradiente de g es distinto del vector nulo, a los extremos los voy a poder encontrar. ¿Cómo? Bueno, primero encontrando quiénes son los candidatos, que son estos, los que cumpliendo la condición de paralelismo entre los gradientes, obviamente también tiene que estar sobre la condición, sobre esa superficie que da la condición, y una vez que encontré a todos los candidatos, ¿qué hago? Evalúo f en todos esos candidatos. El valor más grande es el máximo, el valor más chiquito es el mínimo. El resto es como que, sí, lo de siempre. Esto mismo es lo que se hace en el caso de estar trabajando con funciones de dos variables, pero ojo, lo que dice acá, se debe tener cuidado de aplicar el método entendiendo que el valor que estoy buscando extremo en realidad exista, porque si capaz ese extremo no existe, estaría diciendo algo que no es correcto. Entonces, si llegara a pasar una situación en la que el extremo no exista por alguna razón que después podemos ver en algún ejemplo, podría estar arribando a una conclusión que no es real. Entonces, eso si bien parece así como y ahora vamos a trabajar con ejemplos que sean más simples. Miren, este dibujito estaba bueno, que me gustaba, capaz que creo que orienta. La situación es sobre 2D, ¿no? La situación es, tengo que maximizar y minimizar una cierta función f sujeta a la condición de estar en una curva de nivel, ¿no? Porque ahora estoy en una curva de nivel, yo estoy pensando en cosas que dependen de dos variables. Esto es una curva. ¿Quién es la curva? Esta que está acá abajo. Esta que está acá abajo. Voy a mirar cómo se comporta la función en los puntos sobre esa curva. Entonces la función voy viendo y como que la imagen tiene que ver con esta curva azul que queda en la gráfica de la función de dos variables. Si yo voy corriendo este punto, fíjense que, a ver, ahí, eh, el dibujito capaz que ahora me va a quedar horrible, ahí. Fíjense que en ese punto, ahí abajo, la función toma un valor mínimo relativo y lo que se está dando es que los dos gradientes, el de la función f y el de la función g, son paralelos. Están en la misma dirección. Por acá arriba va a pasar también algo parecido, sigo corriéndome. Por ahí arriba, en donde se está dando un valor máximo, fíjense cómo son los dibujitos de los gradientes. Ahí, paralelos. En otros donde no tengo nada. Ahí, vuelvo a tener vectores paralelos, un mínimo. Se supone que por acá debería también tener paralelismo entre los gradientes. Por ahí, lo miro acá, me quedaron los vectores paralelos y bueno, por acá abajo también tendría que pasar, ¿no? Ahí abajo, los gradientes paralelos y tengo un mínimo. Esto se supone que ayudaría a visualizar, ¿eh? No es obligatorio. ¿Vamos a un ejemplo? Juntos lo hacemos. Miren este. Esto es cuentita, ya bajamos un poco la justificación teórica. Dice, obtenga los valores máximos, bueno, mayores y menores, máximos y mínimos, que toma esta función
sobre los puntos que están cumpliendo esta condición, que es la elipse. Entonces, la situación es, ojo con esto porque empiezan a aparecer un montón de cosas. Minimizar y maximizar la función que tiene esta ley sujeta a la condición de que x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 2 me da 1. Ese es el problema. Primera cosa, esta función es una función continua en R2 porque es una función polinómica. Continua en R2. Los puntos sobre los cuales estoy buscando estos valores extremos son puntos que están sobre una elipse. La elipse, que es la que está dibujada ahí en celeste a la derecha, como conjunto, es un conjunto que es cerrado y acotado. Es una curva cerrada y recontra acotada. O sea, puedo pensar que esto es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, hay un teorema que me dice que si una función es continua y está funcionando sobre un conjunto que es cerrado y acotado, tiene máximo absoluto y tiene mínimo absoluto. Entonces, me convenzo de que estoy buscando algo que voy a tener que encontrar. ¿Qué me dice Lagrange? Que tengo que plantear un sistema. Tengo que plantear cuando el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g, acompañado por la condición de a dónde los estoy buscando. Entonces la condición es esta, x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 2 igual a 1, entendiendo que ¿quién es g para mí? G para mí es lo que escribí acá. Eso para mí es g de x, para darle el mismo contexto de presentación. Entonces ahora tengo que escribir este sistema. ¿Cómo queda? ¿Quién es el gradiente de f? Las derivadas parciales de f son las que van a conformar las componentes del gradiente. Acá tengo el gradiente de g que lo voy a multiplicar por lambda. Y tengo una igualdad de vectores. Entonces, para que dos vectores sean iguales, las componentes homólogas tienen que ser iguales entre sí. Entonces ya paso a escribir el sistema con las igualdades este, desmenuzadas. Primera componente del gradiente de f. ¿Quién es? Si esta es mi f. Y Deriva. Y Sí, y porque es la derivada parcial con respecto a x, que tiene que ser igual a lambda por la primera componente del gradiente de la g. La g es esta, la derivada parcial de g respecto a x, ¿qué me da? ¿Qué me da? y sobre 4. Claro, esta es la g, esto que está acá. Entonces me da x sobre 4. Bueno, ahora hacemos lo mismo con las segundas componentes. La segunda componente del gradiente de la f es derivar la f respecto a y, ¿qué me da? X. Sí, señor. Que tiene que ser igual a lambda por la segunda componente del gradiente de la g. O sea, derivo g respecto a y. ¿Qué me queda? Y. Bien. Y no me olvido, porque ya están, las dos componentes de los gradientes ya están, no me olvido de poner en este sistema x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. Es un sistema que tiene tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son la x, la y lambda. Ahora, lo que sucede con este sistema es que dejó de ser lineal, del que uno estaba súper acostumbrado de álgebra y geometría. Entonces, al resolver este sistema, podría, por ejemplo, llegar a tener una situación de que tengo, no sé, tres soluciones, 15 soluciones. Yo estaba muy acostumbrado de álgebra y geometría que cuando tenía un sistema de ecuaciones que era lineal, tenía o única solución, o infinitas soluciones, o no tenía solución. Bueno, este panorama, cuando el sistema dejó de ser lineal, fíjense que entre las variables se multiplican, acá y acá,
acá las variables aparecen al cuadrado, ya eso lo dejo de tener de lado, o sea, lo dejo de lado porque puede pasar que tenga 3, 4, 5, 20, 55 soluciones. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Como pueda. Por ejemplo, se me ocurre de esta ecuación, a veces saben qué es lo que funciona y que vale la pena nombrarlas a las ecuaciones. Por ejemplo, esta llamarla uno, a esta llamarla 2 y a esta llamarla 3, cosa de que cuando tenga la necesidad de llamarlas, ya dejé el código para entenderlo. Digo, si acá tengo que x es igual a lambda por i, ¿por qué no reemplazarlo arriba? Entonces, al reemplazarlo arriba, lo que tengo que i es igual a lambda sobre 4 por lo que es x. ¿Y quién es x? Lambda por i. Algo gané, porque en la primera ecuación estaban las tres variables, en la segunda lo mismo. Ahora paso a tener esto. O sea, esto es igual a lambda al cuadrado sobre 4 por i. Entonces esto desemboca en i igual a lambda al cuadrado sobre 4 por i. Bien, ¿qué me gustaría hacer acá? Si estoy despejando y estoy sacándome cosas de encima. Cancela las i. Sí, pero la i es una variable. Entonces, lo hago, pero ¿qué condición le tengo que poner a la i para que lo que yo haga tenga sentido matemáticamente? Que I no puede ser cero. Sí, señor. Entonces, lo aclaro, digo, si i es distinto de cero, importante, puedo cancelar y me quedará que lambda cuadrado es igual a 4, ¿no? Despejando un poco. Voy a hacer todo un razonamiento a partir de ahí, pero en algún momento tengo que volver y decir, ¿y si i hubiese sido cero? O sea, es un camino que tengo que retroceder, no me queda otra. Entonces acá es dos opciones. O lambda vale 2 o lambda es igual a menos 2. Por cada uno de los posibles valores de lambda, yo ahora voy a tener que hacer todo un desarrollo algebraico. Ustedes dirán, ¿en serio? Sí, no me queda otra. Entonces voy a empezar con, ¿qué pasa si lambda es igual a 2? Entonces pongo acá. Si lambda es igual a 2, saco mis conclusiones. ¿Cuáles son? Y de 2 me quedaría que x es igual a 2 por y, ¿no? De acá. Reemplazo la lambda por 2. ¿Y ahora dónde voy? A 3, que hasta ahora no la había usado. Reemplazo la x por 2y y me va a quedar 2y al cuadrado sobre 8 más i al cuadrado sobre 2 igual a 1. Este cuadrado me queda 4 por i cuadrado. El 4 si lo cancelo con el 8 me queda un 2 abajo. Entonces me queda i cuadrado sobre 2 más i cuadrado sobre 2 igual a 1. O sea, i cuadrado igual a 1. Y si i cuadrado es igual a 1, ¿qué digo? Que I puede ser más o menos uno. Sí, Bautista. I puede ser 1 o i puede ser menos 1. Entonces hay una bifurcación más. Si i es igual a 1, x de acá arriba es 2. Y entonces encontré un primer punto, lo llamo P sub 1, el punto de coordenadas 2, 1. Y si i llegara a ser menos 1, vuelvo a esta expresión, x es igual a menos 2. O sea, encuentro un puntito que lo voy a llamar P sub 2, que es el de coordenadas menos 2, menos 1. Primeros puntos, solución de la búsqueda de puntos candidatos. Entonces, este para mí va a ser importante, este para mí va a ser importante. Todo esto surgió porque tomé lambda igual a 2. Pero ¿qué pasa si lambda es igual a menos 2? Vuelvo a empezar.
Si lambda es igual a -2, vuelvo a la ecuación 2 y me queda acá de 2 que x es igual a -12. Vuelvo a la 3. 1, 2, 3. -2i al cuadrado sobre 8 más i cuadrado sobre 2 igual a 1. Fíjense que la cuenta va a ser la misma que la anterior, porque si bien hay un -2i, está todo elevado al cuadrado, o sea que voy a llegar a la misma conclusión de que i cuadrado es igual a 1. Voy a llegar a la misma bifurcación y me queda eso. Y vuelvo. Si i es igual a 1, x ahora, fíjense acá, es -2, porque hay un menos acá. Entonces obtengo el punto que lo voy a llamar P3, que es el punto de coordenadas -2, 1. Pero si y es igual a -1, el valor de x que encuentro que lo acompañe va a ser 2. Entonces encuentro un punto que se llama P4, que va a ser 2 menos 1. O sea, hay dos puntos más. No, perdón. Este y este. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hasta ahora encontré 4 puntos candidatos. Igual a 0. Sí. Tengo que volver más atrás todavía, porque todo esto tuvo sentido en la medida que i era distinto de 0. Entonces ahora digo, esperemos, paramos y decimos, si i vale 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale x? Si i llegara a ser 0, que digamos, También es cero. Vale cero, no te cumple la claro, última ecuación. exacto. Por la ecuación 2, x tiene que ser 0, pero no satisface 3. Entonces se terminó ahí, se trunca el camino ahí, no encontré ningún punto. Pero en este ejercicio no encontré ningún punto adicional. En muchos otros puedo encontrar puntos adicionales. Entonces, una vez que ya resolví el sistema, que las únicas soluciones que encontré son las que están marcadas en ese verde, ahora lo que viene en el procedimiento de Lagrange es, una vez que encontraste los candidatos, dice Lagrange, evalúa la función en esos puntos. El más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Entonces ahora calculemos f en los puntos obtenidos. Y bueno, la forma en la que están los puntos hace que sea fácil de calcular la función. Por ejemplo, f en p sub 1 es la función que multiplica las coordenadas del punto. F en p sub 1 es 2. ¿Y en qué otro punto también vale 2? En P2. Sí, señor. Después, ahora, f en p sub 3. El p sub 3 es este. La multiplicación de los elementos de la coordenada sería -2. Y me va a dar lo mismo que f en p sub 4. O sea que en la bolsa de los números candidatos, la bolsa está conformada en definitiva por dos numeritos, el 2 y el -2. ¿Qué voy a decir entonces? No, como que tengo acá la bolsa de números candidatos, me quedó. Y bueno, si bien hubo 4 puntos participantes, justo de a 2, el valor de la función me dio el mismo. Entonces, como números candidatos, tengo el y el -2. ¿Cuál va a ser mi conclusión? El 2 del máximo menos del mínimo. Sí, señor. 2, voy a decir, valor máximo absoluto, y este -2, valor mínimo absoluto.
Bueno, uno acá ya empieza a darse cuenta que hay una dificultad mayor, pero muchas veces esa dificultad viene por una cuestión de resolver algebraicamente un sistema, no porque no sepa análisis 2. Es tener la astucia, la tranquilidad de abordar el problema y tratar de resolverlo lo mejor que pueda. Por supuesto que les va a pasar miles de veces que empiezan queriendo solucionar el sistema y no saben por dónde arrancar. Entonces arrancan de una manera, borran, porque todo lo que hicieron no sirvió. Arrancarán de otra. Acá no hay una estrategia, no hay un Gauss que me pueda ayudar. Esto es, sale lo que sale. Bien. Y en esta diapositiva lo que marca es en esos puntitos que justamente, no es que sea necesario, pero marca que los dos gradientes de f y de g son paralelos, ¿no? Se pueden calcular y corroborar eso. Em, Acá les presento otro ejemplo, no lo voy a resolver porque está acá, en función de lo que está escrito quiero marcarles algo. Típico, esto es típico. Si hay un ejemplo clásico a trabajar es este. Lo van a encontrar en todos los libros, a lo mejor con un número distinto, pero son lo mismo. El ejemplo dice, una caja rectangular sin tapa se hace con 12 metros cuadrados de cartón. Calcule el volumen máximo de esta caja. Entonces se supone que hay una caja, ahí, piqui, piqui, una caja, no va a tener tapa y se pide que encontremos las dimensiones de esta caja para que el volumen sea máximo. Como es una caja rectangular, yo sé que el volumen es área de la base por la altura. Y como la base es un rectángulo, lo que tengo que hacer es el producto de las tres dimensiones en juego, ¿no? Entonces yo hago X, esto es Y y esto es Z. Entonces la función a optimizar ya la encontré. Ahora, ¿cuál es la condición? Y hay condición en cuanto a la cantidad de material que tengo para elaborar la caja. Me doy cuenta que la caja tiene este frente, que es el mismo de la parte de atrás. ¿Cuál es el área? Y X por Z. Pero necesito dos. Entonces, el área lateral, o no, el área de la caja, no sé cómo sería, el área eh, del cartón, área del cartón, ¿cómo la calculo? Bueno, X por Y, perdón, X por Z, pero por 2. Después tengo los laterales. Sería este lateral y el otro lateral de acá. Las dimensiones son Y por Z, pero como son 2, le voy a sumar más 2 veces Y por Z. Y después le tengo que sumar el área de la base, no de una tapa, porque tengo sobre la base, que sería el área de esto de acá. Las dimensiones son XY. Entonces me aparece más X por Y. Eso que sería el área del cartón, ya sé cuál es el área del cartón porque me está diciendo que lo que dispongo es con 12 metros cuadrados de cartón. Eso tiene que ser igual a 12. Y entonces aparece lo que sería la restricción. Entonces, la función a maximizar, esto es maximizar esta función sujeto a esta condición. ¿Qué cosa entendemos? Que como estamos hablando de que la X, la Y, la Z representan las dimensiones de la caja, no pueden ser negativas. Y para que haya caja, al contrario, tienen que ser estrictamente positivas. Así que esta condición es algo que uno incorpora al problema, aunque no me lo digan, pero yo me tengo que dar cuenta, porque representan longitudes. La resolución, ¿cómo se hace? Con el método de multiplicadores de Lagrange. Lo que va a pasar es que el sistema va a quedar con mayor cantidad de incógnitas, porque ahora el gradiente de la función a maximizar, como la función es de tres variables, el gradiente tiene tres componentes.
Como la función g es una función de tres variables, el gradiente tiene tres componentes. Entonces va a quedar un sistema que ahora va a tener cuatro ecuaciones, tres de las primeras tienen que ver con la igualdad entre las componentes del gradiente y la cuarta es la de la condición. ¿Quiénes son las incógnitas? La x, la y, la z y el lambda. Cuando planteamos la igualdad entre las componentes homólogas, con este valor de lambda me aparece cada una de estas expresiones. ¿Y para qué está bueno trabajar con este ejemplo? Porque primero les dije, es clásico, aparece en todos los libros y tiene una modalidad de resolverse muy clásica también, que es la siguiente. Lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, pero se los muestro acá. Cuando yo lo tengo que resolver, me doy cuenta que acá aparece y por z. Acá aparece x por z. Y acá aparece x por y. Lo que se va a proponer es multiplicar miembro a miembro en cada ecuación por aquella variable que le estaría faltando aparecer. O sea, en esta primera igualdad, del lado de la izquierda tengo y por z. La que no está apareciendo es la x. Entonces proponemos multiplicar a ambos lados por x. En la segunda ecuación del lado de la izquierda aparece x por z. ¿Quién no aparece? La y. Entonces vamos a proponer multiplicar a ambos lados por y. En la tercera, que aparece x por y, la que no aparece es la z. Entonces vamos a proponer multiplicar por z a ambos lados. Y uno dice, ¿por qué me tengo que meter en ese lío? Porque del lado de la izquierda, en todas las ecuaciones, ahora va a quedar siempre x por y por z. No importa, hay un cambio de orden, pero el producto es conmutativo. Entonces eso hace que yo pueda igualar como quiera, si de cada lado de la izquierda aparece siempre x por y por z, esto es igual a esto, que también va a ser igual a esto. Y eso es lo que van a ver en el trabajo que se hace en lo siguiente, ¿no? Entonces se va igualando de manera conveniente, por ejemplo, en este caso, igualo 6,7. Entonces igualo esto con esto. En lambda, lo que se va a poder decir, y esto es lo que quiero que después lo miren con más detenimiento, el lambda tiene que ser distinto de cero, porque si lambda llegara a ser cero, es porque alguna de las variables ha tenido que ser cero. Y eso no puede suceder, porque estamos pensando en que representan longitudes en las dimensiones de una caja, y tiene que ser positivo. Entonces, eso hace que cuando yo escriba esta igualdad, lambda 2xz más xy igual a lo que tengo acá al lado, lambda por 2iz más xy, pueda cancelar el lambda y sacármelo de encima. Entonces, fíjense, es 2xz más xy igual a 2iz más xy. Me doy cuenta que xy con xy se va. Y entonces obtengo que 2xz es igual a 2iz. El 2 y el 2 se van. Entonces me queda xz igual a iz. Y como estamos diciendo que la x, la y y la z van a ser estrictamente positivas, esa es la condición que me permite sacarme el z de encima y llego a la conclusión de que y es igual a x. Bueno, de manera análoga, por ejemplo, trabajando con la igualdad entre estas dos, lo que uno va a llegar es, por ejemplo, a que y es igual a 2z. Y entonces tiene esta posibilidad de escribirlo de esta manera y recién ahí voy a la última de las condiciones, de las igualdades, para trabajar y poder encontrar un despeje de la variable z. ¿Mm? Esto, por supuesto, hay que mirarlo con mayor detenimiento, no lo estoy haciendo en este momento. Les quería marcar cuál es el típico caso de cómo se afronta este tipo de ejercicios. Ujú. A veces la estrategia pasa por multiplicar ambos lados por algo que resulta conveniente. Profe, Señor, ¿podrías volver a la diapositiva anterior? Que tengo una sí, duda. decime. ¿Cómo
¿cómo se llega a la conclusión del g de x, y, z que pone 2xz más 2yz más xy igual a 12? Esto era, ¿viste que te hice el dibujito? Sí, Bueno, la esto caja, es, sí. esto es calcular el área de los laterales y de la base de la caja sin tapa. Y me está diciendo que el material que tengo para construir la base y los laterales es de 12 metros cuadrados. Entonces lo que hice Ok. acá fue calcular el área de los laterales, le sumé el área de la base y eso tiene que coincidir con 12, que es la cantidad de material que me dice que tengo como para realizar la caja. ¿Y el xy qué sería, profe? Bueno, ¿Sería la base? pero es lo que decía en el dibujo. ¿Lo llegaste a ver el dibujo? Sí, pasa que en esa parte es como que me perdí un poco. Yo hice una Porque. caja, típica caja. Entonces, como tengo dimensiones en la caja, decidí llamar a esto X, a esto X, a esto lo llamé y a esto lo llamé Z. Entonces, cuando puse 2XZ, ¿de dónde sale? De calcular el área de lo que sería esta parte de adelante más el área de la parte de atrás, de esos dos laterales. Ok. Fui sumando las Sí, sí, áreas de sí. los diferentes bordes que conforman a la caja. Ah, ok, ok, ok. Si hubieses... Y donde dice xy, ¿por qué solo, qué sería, sin tapa? Porque es como que no hay dos. No, claro, la parte de arriba no la tengo que considerar porque no la tengo que Ah, listo, tapar. listo, sí, sí. A mí eso es lo que me estaba perdiendo. Era por qué la parte de arriba, por qué no se estaba Lo considerando. decía, Reformulemos la es pregunta. una tapa, digo, una Ah, caja sí, sin rectangular tapa, sin listo. tapa. Listo, No me listo, lo listo. Era inventé. eso, profe. Si me hubiesen Ahí ya pedido que entendí. sumara la tapa, lo que hubiese cambiado es que acá tenía que agregar el 2. Claro, claro, eso era. Listo. ¿Está? Bien, Sí, se entendió. listo. Bueno, para rematarla, aparecen multiplicadores de Lagrange con dos restricciones. No se asusten con estos ejercicios porque es verdad que tienen un montón de cuentas. Yo particularmente no les propuse ninguno acá. En el libro pueden encontrar alguno que está resuelto. Pero vamos a la cuestión de qué es lo que hay que proponer. Supongamos, porque ¿qué es esto de dos restricciones con Lagrange? Otra vez. Supongamos que hay una función a optimizar sujeta a puntos que están en una curva. Pero esa curva está dada como intersección entre dos superficies. Una es G de X y Z igual K, y la otra curva, perdón, la otra superficie es esta, H de X y Z igual C. La intersección entre esas dos superficies me está dando la curva que la estamos llamando C mayúscula K, ¿no? Entonces, la idea es, ¿con qué color? Bueno, con negro. La curva C, que es la que está acá, es la intersección entre las dos superficies. Entonces la curva surge de hacer G de X y Z igual a K y H de X y Z igual a S C chiquitita. Bueno, justo no sé si es muy acertado el C chiquita porque justo C mayúscula es el nombre de la curva. Pero bueno, la idea es, ahora hay una cierta función f que la estoy mirando en los puntos que están en esta curva, ¿no? Si esa función f en un punto de la curva tiene un valor extremo, cuando miro solo el comportamiento de la función en los puntos de la curva, hay cosas que yo puedo como garantizar. Por ejemplo, una de las cosas que dijimos es que el gradiente de f en ese puntito P, por el teorema que habíamos visto hace un rato, es perpendicular a la curva, porque en ese punto tengo un óptimo. Ahora, por otro lado, yo digo, la curva C se puede ver como un subconjunto
Se puede ver como un subconjunto de esta superficie amarilla, que es la que está dada por G de X y Z igual K. Y sé que en ese punto, que es un punto más de esa gran superficie, el gradiente de G en el punto P también es perpendicular a la curva. Pero porque es un subconjunto de esa superficie, que es una superficie de nivel. Esto tiene que ver con lo que vimos antes en otra diapositiva. Pero de la misma manera, esta curva C se puede ver como un subconjunto de la superficie verde, de la superficie que tiene esta ecuación. Y entonces, por ser el puntito P un punto más de esa superficie, el gradiente de H en el punto P también tiene que ser perpendicular a la misma curva. Entonces resulta que estos tres vectores, los tres, son simultáneamente perpendiculares a una misma dirección, que es la misma curva. Por lo tanto, estos tres vectores tienen que estar conviviendo en un mismo plano. Están en un mismo plano. Y eso me permite, entendiendo que para que estemos trabajando con superficies que no me den problemas, el gradiente de G le vamos a pedir que sea distinto del vector nulo y al gradiente de H le vamos a pedir también que sea distinto del vector nulo. Eso quiere decir que si los tres vectores están en el mismo plano, es que uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. Esto es de álgebra y geometría, ¿eh? No lo estoy inventando. Entonces, resulta que puedo pensar que el gradiente de f en el punto es un cierto escalar lambda por el gradiente de g en el punto más un cierto escalar mu por el gradiente de h en el punto. Porque están los tres vectores en el mismo plano. Entonces uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Por lo tanto, cuando yo esté buscando óptimos de una función pero restringida a una curva que surgió de intersección de dos superficies, ¿qué me dice Lagrange? Y busca entre los candidatos, entre los que cumplan esto. Entonces, como esto es un vector de tres componentes, esto es otro vector de tres componentes y esto es otro vector de tres componentes, la igualdad se tiene que dar entre las componentes homólogas. Entonces, fíjense, realmente queda feo, no lo voy a negar, si ya lo otro era poco simpático, esto es más antipático todavía. Primera componente del gradiente de f tiene que ser igual a esto. Lambda por primera componente del gradiente de G más mu por primera componente del gradiente de H. Lo mismo con las segundas componentes, lo mismo con las terceras componentes. Y poniendo las dos condiciones en juego, que estén estas dos superficies generando la curva. Lo espantoso de esto, no lo voy a vender porque la verdad es que es espantoso, es que es un sistema de 5 ecuaciones donde hay 5 incógnitas, la X, la Y, la Z, lambda y mu. Ustedes dirán, ¿y hay ejercicio de esto? Sí, hay ejercicio de esto. Están los que son relativamente fáciles de resolver y por supuesto están los que son más difíciles. En la práctica hay ejercicios, no tienen una dificultad mayúscula al resolverse, pero sí la verdad es que hay que tener paciencia. No son ejercicios fáciles de trabajar porque es fácil marearse. Entonces, cuando lo hacen, por favor les pido tranquilidad, concentración y traten de ir anotando todo. Ustedes dirán, ¿y esto lo toman en los parciales? Que es lo primero que preguntan. Se puede tomar. Por supuesto que no sería tomable un ejercicio complicado porque le llevaría mucho tiempo y uno tiene en un parcial que evaluar un montón de otras cosas. Si se toma un Lagrange con dos condiciones, debería ser un problema que no sea difícil de trabajar. Bajamos la expectativa, terminamos con esto. Típico ejemplo de parcial. Esto sí. Típico ejemplo de parcial, típico ejemplo de final. Típico, así que por favor presten atención. Supongamos que me están pidiendo encontrar los valores máximo
y mínimo de esta función, súper continua en R2 porque es polinómica, es de las más buenas que me pueden tomar, sujeto a estar en esta región. Ya no es una curva, es toda una región. Valores máximos y mínimos absoluto de f restringido a puntos que están en una región. Cuando yo identifico en realidad dónde están los puntos que cumplen la condición con igualdad, estos son puntos que están en una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Pero como los puntos los estoy buscando en una región que cumpla el menor igual, es donde aparece todo el disco completo. Resulta que la función es continua, la región en la cual tengo que buscar los extremos es una región cerrada y acotada. Hay un teorema que me dice que en esas circunstancias la función tiene máximo absoluto y tiene mínimo absoluto. O sea que yo lo voy a poder encontrar. ¿Cómo era la búsqueda? Lo habíamos recordado cuando hicimos el recordatorio del ejercicio del triángulo. Primero tengo que buscar los puntos críticos de f. Quedarme solo con aquellos puntos críticos que hayan sido interiores a la región. Y luego analizar la función en la frontera. Entonces vamos acá. Buscamos los puntos críticos de f. ¿Qué hacemos? Calculamos el gradiente, lo igualamos a cero a cada una de las componentes. No tengo dificultad en buscar el punto crítico. El punto crítico tiene coordenadas menos un cuarto cero. Ese punto está en el interior de nuestra región, o sea que este punto lo voy a considerar y lo que voy a necesitar es evaluar f en este punto para formar la bolsa de los números candidatos a ser extremos máximo y mínimo absoluto. Eso viene después igual, ¿eh? Pero este va a ser el primer elemento que va a formar la bolsa de los números candidatos. Esa parte la termino. Ahora que tendría que venir la parte de cómo se comporta la función en la frontera. Cuando fue la frontera un triángulo, ¿se acuerdan? Yo les dije, en esa situación, la frontera la divido en tres partes. ¿Por qué? Porque no hay una ecuación que represente a los puntos que están en el borde. Entonces, sí o sí tenía la necesidad de separar la frontera en esta curva que la llamaba C sub 1, en la curva que tengo acá, que la llamo C sub 2, y en la curva que venía por acá, que la llamaba C sub 3. Bien, en este ejemplo, la frontera es la circunferencia. Y acá, en la circunferencia, que es todo esto, no es necesario dividirla en varias partes, porque la frontera se puede escribir a partir de una sola ecuación que la representa, cosa que no tenía como ventaja en el dibujito del triángulo. Y entonces cuando a la frontera la puedo identificar por una sola ecuación, ahí uso Lagrange, porque Lagrange ahí va a funcionar bien. Entonces ahora la parte de la evaluación en la frontera lo uso a Lagrange. Bueno, ¿qué dice Lagrange? Lo que dijimos recién. Calculo las componentes del gradiente de la función y lo igualo a lambda por el gradiente de la expresión que da la condición. La condición era esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 en la frontera. Entonces, esto sería lo que para Lagrange yo llamaría g de xy. Derivada parcial de g respecto a x es 2x, entonces es 2x por lambda. Derivada parcial de g respecto a y es 2y por lambda. Y ponía la condición. Entonces tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. La resolución, otra vez, tiene todos estos vericuetos que digo, uy, si y vale distinto de cero, si y vale cero. Bueno, tengo que tener cuidado. Fíjense, ya sé que están cansados, pero ya vamos, ya terminamos. Es esto solo lo que queda. De acá, digo, mira,
Si i es distinto de cero, si i es distinto de cero, simplifico las i y me queda que lambda es igual a 1. Y es todo este procedimiento que ustedes ven acá. Si lambda vale 1, lo reemplazo en la primera ecuación, encuentro el valor de la x, y con ese valor de x vengo acá. Como x vale menos un medio, lo tengo que reemplazar en esta ecuación, y de ahí aparecen los dos valores de la y. Dos puntitos. Perfecto. Vuelvo al proceso. ¿Qué pasa si y hubiese sido cero? Ah, si y vale cero, no estoy como en el caso anterior que no tenía ninguna solución. Si y vale cero, de esta ecuación aparecen dos posibles soluciones para la x. Entonces, tengo este punto y este otro punto. Entonces, en la bolsa de los números candidatos, que son los números candidatos, esta es la bolsa, los números candidatos, ¿quiénes aparecían? F en el punto crítico interior, me da esto. F en los 4 puntos que obtuve cuando analicé en la frontera. Bueno, si hacemos las cuentas, tengo este numerito, este y este. O sea, donde yo estoy prestando atención ahora es a estos resultados. El valor más grande es el máximo, el valor más chiquito es el mínimo. Evidentemente, entre esos números marcados en rosa, acá tengo el valor más grande, acá tengo el valor más chico. Y eso, por supuesto, es lo que viene después al final. Acá tengo el valor máximo absoluto, acá tengo el valor mínimo absoluto. Fui bastante rápido en esta parte, pero porque me parece que también necesita que cada uno a su tiempo vaya viendo las cuentas de a poquito. Yo, ¿qué es lo que haría? Tomaría esto y lo haría en mi hoja desde cero para ir viendo todas las cuentas y corroborar lo que hago. ¿Mm? Bien.